¿Qué tiene de bueno, querido Andrés Arconada? Muy buenos días. Buenas. Dilecta Barili, bien hallada. ¡Ay, qué bonito! Dilecta Barili, eso es muy italiano, ¿eh? Dilecta. Gracias. Bueno, y mi dilecta hermana también. En un ratín está ahí enseguida, y vamos a Encarna, que hablar nos de va a una hablar. cosa dilectísima. Va a oler fenomenal. Bueno, pero vamos a ver que cunde el rumor de que esto de la ballena es un gran éxito. Sí. Claro, pequeño no puede ser. Pero Empiezan a llegar las películas nominadas a los Oscars. Sí. Aprovechan la nominación y las distribuidoras españolas las meten porque es una forma, publicitariamente hablando, muy buena de promoción. Una de ellas es La ballena. La ballena, su mayor atractivo... Bueno, aparte Aronofsky es un director muy particular, que te puede gustar o no, pero que siempre es objeto de polémica o objeto de Es el director atención. de Cisne Negro, ¿verdad? Por ejemplo. que es una gran película. Exacto, bueno, pues Pero luego tiene otras por eso más, te digo más, que es más un difíciles, director sí. polémico en muchos momentos. Bueno, pues tiene como aliciente la vuelta de Brendan Fraser, que se hizo popular por La momia, al cine. Porque, bueno, sufrió y sigue sufriendo un proceso de depresión muy fuerte, que la abandonó voluntariamente el cine, la actuación, etcétera, y Aronofsky se empeñó en que tenía que volver con este personaje, con morbidad, o sea, con 250 kilos. Obesidad mórbida. Con obesidad mórbida, que él engordó mucho, pero aparte de engordar mucho, con prótesis, ¿no? Es la historia de un hombre que es un hombre bueno, es un profesor ha sido profesor de literatura en un instituto, pero es un hombre que no quiere vivir. No quiere vivir. Se ha abandonado, ¿no? Bueno, el problema de los depresivos es no ese, quiere que no vivir. sabe cómo vivir. Y no quiere vivir. Es la ausencia porque de deseo. La Sí, vida, sí. la vida no se ha portado bien con él, entonces se supone que ya empezó a comer y a engordar, aunque ya podría ser un hombre obeso. Tiene la ayuda de una amiga que es enfermera, porque aunque él tenga sus movimientos limitados, más o menos para llegar al frigorífico, para sentarse en el sillón y levantarse, puede hacerlo, pero ni siquiera puede lavarse, ni por delante ni por detrás, porque no llega. Entonces vamos a ver ese proceso de destrucción que tú desde el principio sabes que quiere morir comiendo. Como la gran Eso. buff. Exacto, Pero no voluntariamente por vicio, sino porque autodestrucción. Claro, porque sabe que toda la comida basura, toda esa morbidad lo que te produce son multitud de enfermedades que te pueden llegar a un colapso y ahí mueres. Entonces vamos a ver todo ese proceso, que es muy complicado, no es una película de carcajadas, No, pero de verdad desde luego que no. te vas sumergiendo en la historia, y a mí me gusta mucho cómo está contada, y luego me gusta mucho Brendan Fraser, que junto a Colin Farrell son los dos con más oportunidades para llevarse. Bueno, yo he visto el tráiler, Andrés, y el aspecto físico es impresionante, porque era un hombre muy atractivo en su día, este actor. Y verdaderamente es una destrucción. Oye, hay que decir que yo he conocido un caso de 230 kilos en un joven de 20 años. Fíjate. Que llevaba un año dentro de la Buchinger, no salía de su habitación. Por satélite era un príncipe de uno de los estados del Golfo, de una familia de estas supermillonarias, y entonces había ido allí, estaba recluido porque iba a morir. Es decir, si con 18 años pesas 220 kilos, vas a morir en 5 o 6 años. Es imposible, en un cuerpo joven, ni siquiera está acostumbrado a mal vivir, es que falleces. Bueno, y entonces había perdido ya casi 100 kilos. Y le quedaban 30 y tantos kilos por perder. Dice, bueno, ya está. Dice, no, esto es lo más difícil. Lo más difícil son los últimos, porque es cuando tienes que mentalizarte para mantener. Porque lo primero que quiere alguien que ha hecho así es atizarse fabada en vena. Bueno, claro. Entonces, a mí me contaba, por lo que las dificultades que decías, porque era una historia dramática. O sea, no hablaba con la gente porque la gente en la Buchinger solo habla de comida. Entonces él vivía en su habitación, llevaba un año allí recluido, y la masajista buenísima, contaba que para moverle al principio, que es una de las cosas que más alivia y que más ayuda, pues todo lo que sea, en fin, mover aquello es bueno, porque ayuda primero a la circulación, te ayuda a mover el agua, y quieras que no te va drenando algo, ¿no? Siempre que luego lleves, era ayuno, lo que hacía era ayuno. Entradas y salidas de ayuno.
y en un año había perdido por 100 kilos. Que con 220 kilos era imposible moverlo. Una mujer robusta, con una fuerza enorme, pues masajista. Es una historia que salía deprimida de cada sesión. Dice, y el chico pues veía que era, pues antes de morir voy a hacer esto. Y yo espero que aquello acabara bien, no me sé el final de la historia, pero yo lo vi, en un momento paseaba siempre solo para no hablar de comida con nadie. Solo hablaba con una psicoanalista que hay allí, y la masajista y los médicos que lo atendían. Pero no era cuestión de drenaje, de operaciones, no. Tienes que perder el peso, peso y la comida. Y no tienes que decir, no puedo comer. Bueno, y entonces es una cosa absolutamente dramática. Y además una de esas bellezas masculinas que se da mucho por allí, en los que están de buena familia y tal. A Omar Sharif, o sea, con 20 años. Y tú veías que ese hombre a lo mejor se salvaba, pero lo más probable es que no. Entonces son historias de y además tremendas. Son tan reales. Por eso digo que La ballena es muy interesante. Y yo desde luego sales sin ganas de comer. O sea, eso lo puedo asegurar. Asegurado al 90,9% que Cate Blanchett se lleva este año el Oscar por su interpretación en Tar. Es que esta señora es una actriz excepcional. Es elegante, es guapa, es buena actriz, y a partir de ahí, pues todo lo que que le dan, ella sabe desarrollarlo de una forma tan especial que lo hace grande. ¿Ha ido mejorando con la edad? Porque es mucho más interesante físicamente y como actriz ahora que no antes. Es curiosísimo. Hay un momento, yo es que me lo ponen continuamente el anuncio de Tar en El solitario de Windsor, que es cuando paro la columna entre una y otra, te meten Tar. Y entonces ya hasta que no hago 3 no vuelvo a escribir. Y entonces sale siempre Tar. Entonces hay un momento en que está como agradeciendo deferentemente, que es como la mejor right pen, como el mejor momento, y dices lo mismo. Pero si antes no era así, antes no era tan guapa, no era tan elegante, no tenía ese cuerpo imponente, pues lo tiene. Luego aparece con una mirada de loca vengativa y tal, pero bueno, eso es más de actriz. Pero la presencia, solamente un gesto casi majestuoso. Bueno, pero esta tía, que no es capaz de hacer, o sea, es verdad. Pues la historia de una directora de música de vanguardia, y no música, pero bueno, música clásica, le va todo muy bien en la vida, todo es estupendo, reconocimientos, etcétera, y cuando está preparando la sexta de Mahler, la sexta sinfonía de Mahler, va a ocurrir algo que no puedo desvelar, va a ocurrir una serie de sucesos que pasa de una cosa a la otra, totalmente al contrario. Es un drama intenso, las cosas como son, pero a mí me parece que por verla a ella ya merece la pena toda la película. Y acabo con una película española que me gusta mucho, que es un remake de una película israelí. Esta se llama Lobo Feroz, los protagonistas son Adriano Ugarte y Javier Gutiérrez, y es como un asesino en serie de niños, o sea, un pedófilo de niños. El sospechoso número 1 es casi secuestrado por un policía que interpreta a Javier Gutiérrez, y le somete a todo tipo de interrogatorios durísimos para que declare dónde están los cadáveres, sobre todo que sea el asesino, el sospechoso. No hay forma moral de sacarle nada, y al policía los jefes le van a decir que eso no son métodos y le van a apartar del caso. Pero no cuentan con que hay una mujer, la madre biológica de una de las niñas, la última que ha padecido decapitada, que va por todas y va fundamentalmente a por ese sospechoso, sin ningún tipo de pudor, o sea, a por todas. A partir de ahí se inicia toda esta historia, y que te mantiene agarrado a la butaca, primero para saber si el sospechoso es o no el asesino, después dónde te va a conducir toda la historia. Así que recomendable para los amantes del thriller, Lobo Feroz. Bien. Oye, pues muy bien. Ahora cambiamos totalmente, ahora vamos a leer. Ahora esto es todo lo contrario. Varón dandy, y dice Carlos Pérez Meno, de Parera. Hombre, por supuesto. Exacto, exacto. Claro. ¿Cuánto no han hecho del chulo? Mira el varón dando este. ¿Cuántos chistes nos habrán hecho? Sí. Pues nada, fui a ver una exposición a Badalona, donde estaba
la fábrica Parera y donde también estaba la fábrica de los box de Anís del Mono, que es también otro icono de este comienzo del siglo XX en Badalona. ¿Y cuál es la razón de un libro que se ha editado bastante grande y esta exposición? Pues que es Parera 100 años de Barón Dandy. Barón Dandy fue la primera colonia masculina que empezó a fabricarse en España y va muy ligada al nacimiento de la publicidad y del diseño. Hay 3 empresas de perfumería de comienzos del siglo XX, que son Gal, que está en Madrid. La banda inglesa de Gal. La banda inglesa de Gal, que tiene Heno de Pravia. Mirurgia, que tiene las maderas de Oriente, y Maja de Mirurgia, y Maja de Mirurgia, y todos, Maja de... que fueron los primeros anuncios en televisión, además. Y en radio. Y Parera tiene su mayor éxito es sobre todo con Barón Dandy, porque de esa misma época, ellos hicieron, Joan Parera tenía como 100 patentes de todo, de brillantina, de crema para la cara, de depilatorio, de muchísimas cosas, pero lo que consiguió más fama fue Barón Dandy, hasta el punto de que tenía pues en México sucursales, en Argentina, donde fue en la guerra civil Joan Parera, estuvo allí, y en Nueva York, etcétera. O sea, pero hay otras 2 que yo desconocía, porque, fueron de mujer, eran más conocidas las de Mirurgia, las de maderas de Oriente, que era todo ese tono orientalista, muy parisino también, como las majas, es una cosa que les gustaba mucho, igual a Picabia y a todos los parisinos. Bueno, pues hay otras 2 que son Tentación, que la presentan como la hermana de Barón Dandy. Tentación le hace un frasco que tiene forma de mujer, que lo diseña un francés y que es un estilo así como entre modernista y deco. Y luego una colonia también para mujer que se llama Cocaína en Flor. Y Cocaína en Flor. Exacto, y que también tienen sus anuncios en la radio, en prensa, Mundo Gráfico, etcétera. Y que además está, y le hace fotografías para los anuncios, nada menos que Catalapic, haciendo una repetición de unas mujeres. Y luego, pues, la cajita donde iba Cocaína en Flor, pues, era como una cheslonga. ¿Qué cosa? Bueno, sí, no. Realmente, las cosas, cuando uno hay cree algo que ha inventado algo, aquí, cuando ¿no? uno cree que hay algo, que ha inventado algo, está inventado. Sí. Y fue por esa época, además. Hubo un momento a principios del siglo XX que se inventaron las cosas que ahora todavía nos sorprenden. En los años 70, cuando quiso una marca, no sé si fue de Yves Saint Laurent, sacar Opium, sí, se lo estuvieron cuestionando, y entonces a principios de siglo XX, en los años 20, que es cuando aparece Barón Dandy, Tentación, Kisler, etcétera, pues entonces hacían cosas, salían como fumaderos de opio, con esa cosa orientalista, etcétera. Pues que hay que tener en cuenta también que la heroína y la cocaína a principios del siglo XX se vendían en las farmacias y consideraban que era buena para la salud, que era un energizante. No, es que además hay 2 cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, la morfina y todos sus derivados se convirtieron en un tratamiento habitual. Sí. Siempre se dice, Göring era morfinómano. Bueno, el 20% de los soldados que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial eran de alguna manera. Y yo siempre recuerdo la conferencia que dio Carmen Martín Gaite, que no sé si está publicada, conmigo, una vez cuando él ya entró en quiebra totalmente. Entonces nos invitaron, se encerraron un día y nos invitaron para que les diéramos una charla sobre lo que fuera. Me acuerdo que, sobre todo, hablar con ellos y tal. Y fuimos Carmen Martín Gaite y yo, y don Joaquín Ruiz Jiménez, bien bautizado por Franco como Sor Intrépida. Y lo era.
Entonces, pues yo me acuerdo de lo que hablé, de una cosa de actualidad, los que sea, y Carmiña hizo una conferencia sobre los anuncios en el Ya de antes de la guerra. Por supuesto, heroína pura, Farmacia López, tal. Y además, luego me han contado esto de, en fin, es una hora ya, si se puede decir, esto de echar un polvo, ¿qué significa? Cocaína. Claro. Es un polvo de cocaína. Vamos a quedar, echamos un polvo, no era con alguien, ni con alguiena. No. Era el equivalente al rapé, pero cocaína o heroína que se esnifaba, que se vendía en las farmacias, químicamente controlada, etcétera, etcétera. Y eso sucedía antes de la guerra. Pero eso lo cuenta esa serie tan buena del médico, no sé si recordáis, que no recuerdo cómo se llamaba ahora la serie, pero que bueno, fue muy exitosa y precisamente contaba toda esa época del principio de la medicina, en realidad, porque antes lo que se hacían era es que ya que era el gran periódico católico, o sea, ya que es el debate y luego el Ya, bueno, pues que era lo mismo, era el padre Herrera Oria y tal, bueno, pues que claro, publicaban lo que era legal entonces y lo que se vendía normalmente. Normal. Luego ya en la posguerra ya pasamos a otras cosas más raras, por ejemplo, píldoras circasianas. Sí. Tenga el gusto que desee. Sí. Entonces aparecía una señora así imponente con un mostrador tremendo. Y Flan Chino, el mandarín, que no era Flan y tampoco era chino. Que sigue existiendo, ¿eh? Hombre, ya, ¿no? Oye, mira, era un además, bueno, para esos momentos en que lo que quieres es comer algo químico, el Flan Chino mandarín es una maravilla. Es mejor que el flan de la abuela, según. Bueno, de Nick. Bueno, pues, de Nick, eso es, la serie era de Nick, ¿te acuerdas, Federico? Que tú la veías y pues ahí salía todo eso. Luego se le va un poco ya. Sí, pero las primeras temporadas. Los primeros 5 o 6 capítulos son espectaculares. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Encarna. Y al teatro que nos vamos con Ayanta, 7 minutos. Bueno, 6 minutos. Venga. Bueno, bien, pues la obra de teatro de hoy se llama Decadencia. Bien. Y eso, bueno, pues muy ya adecuado. nos da la medida un poco de lo que vamos a hacer. Si bien, estamos hablando, yo creo que se podía encuadrar, miro a Andrés porque la vimos juntos, es una tragicomedia en realidad, ¿no? Porque te ríes de Maldita la Gracia. Te ríes exactamente, de Maldita la Gracia. Pero lo podemos ver. De una viejecita que resbala y se cae y te da la risa. Pues, sí. Bueno, aquí este es un texto que se ha estrenado en el Teatro de la Abadía de Madrid, que va a estar una semana todavía en cartel, si no me equivoco, y que es un texto, es un texto que está escrito por Stephen Berkoff, que bueno, realmente está especializado en el humor negro, y le conocemos, digamos que para el gran público ha tenido papeles secundarios en Rambo como actor, en 007, hay varias películas de 007 donde sale, en fin, que es un rostro absolutamente conocido. Lo que pasa es que bueno, es uno de estos actores que son además dramaturgos, directores, escritores, en fin, un artista total, un mago de la palabra, y que escribe este texto entre otros, que es una obra, pues como digo, muy provocadora, que bueno, al principio deja al público un poco así, luego ya entras en ese lenguaje y se puede seguir perfectamente las peripecias de estos protagonistas, que son dos parejas formadas por 3 aristócratas y un vividor. Entonces es un juego de espejos entre estas parejas. Todo muy elegante, ¿verdad? Bueno, muy cheslón. Muy cheslón. Bueno, de hecho, muy cheslón, con cambios de luces, con una selección musical muy buena. La versión la firma Benjamín Prado, la dirección es de Pedro Casablanc, que es también el actor, junto a Maru Valdivielso, y desde luego es una propuesta que yo creo que va a gustar mucho a los muy teatreros, es decir, a los que pues ya tienen en su haber
textos importantes, desde luego ocultos, intensos y tal y cual, pues les va a interesar esta obra Decadencia. Un placer ver a Maru Valdivielso, que es ese monumento nacional. Que es un monumento, sigue siéndolo. La verdad es que tiene una presencia escénica impresionante y si hablamos de una gran interpretación, desde luego Pedro Casablanca es capaz de llevarnos de un lado a otro al ritmo de las ruedecitas de la Chieslong, entrar en esos voz y en composición, o sea, me parece de otro mundo. En esos personajes sí, completamente diferentes, sin que nos confundamos en el linde entre un personaje y otro, y además generar ese desagrado, porque son personajes desagradables, que además, es como que resultan... No tienen valores. No tienen ningún tipo de valores. Hablas del dolor, del abuso, de la humillación, de los que tienen mucho dinero también y no saben qué hacer, el hortera con dinero. Exactamente, del puro con el y el poder que otorga esto. Por otra parte, pues lo vemos continuamente, o sea que son textos que aunque se hayan escrito hace tiempo, siguen estando vigentes y genera esa repugnancia y al mismo tiempo esa risa, porque Pedro Casablanca y Maru Valdivielso están trabajando en esa línea, ¿no? O sea que muy interesante, lo recomiendo en el Teatro de la Abadía, ya digo, va a estar pues una semana, hasta el domingo, más. Al siguiente. Espero que haya entradas, porque esto del teatro en Madrid ya sabemos que está todo petado. Pero están los restaurantes, vuelven a estar llenos. Sí. No dejan de abrirse teatros. Y luego esos teatros de que de vez en cuando trae Ayanta, que son una cocina y un recibidor convertidos en patio de butacas. Tengo muchas ganas. Dos. Qué bonito es. Ayanta, tengo muchas ganas de ver el teatro que ya salía en Telemadrid y que yo no sabía que existía, un teatro que se ha hecho con paja, como los antiguos teatros de tal, que para muy pocas localidades de teatro clásico. ¿Cómo se quemó el globo? En Madrid Río. Lo han abierto, es un teatro municipal. Es como un pesebre, un teatro pesebre. O sea, como se hacían antiguos a lo que eran los antiguos teatros, el tipo de silla igual, el escenario muy clásico, y salían imágenes y me pareció fascinante. Y se va a dedicar a hacer teatro clásico. Es que eso era barato. Es que eso es el arte efímero, al final. Sí. Es barato. Sí. Y oye, y si se quema, se ha quemado, hacemos otro. Bueno, pero que está muy bien que se... sobre todo... y además en Madrid-Río, que es está muy lejos de por donde yo me muevo, pero me parece que es un paseo fantástico de Madrid. Sí. Es que eso, como lo que era la porquería que escribían los clásicos, duélete de esa puente, Manzanares, escribían. Pues ahora resulta que el Manzanares se va a convertir en un sitio al que hay que ir. Hay patos y todo. Yo no me fío de que esos patos sean reales. ¿Crees que son robóticos o qué? Yo creo que esos son 3D o algo así. Mi ventanada al río. Que son de verdad. Isa vive ahí. Yo veo el río, claro. Sí, son reales. Son reales. Mira qué cara pone. Los patos y hacen ruiditos, ¿verdad, Isabel? Los patos son muy guarros. Sí. Son patos. Bueno, pero había una camada así de algunos chiquitos. De patitos. Los patitos que alimentar entre todos los vecinos. Están muy bien, sobre todo en los dibujos animados. En mi barrio tengo a los pavos que nos tienen fritos. Bueno, los pavos reales, señora. La leche pavos reales, no digas son muy malos los pavos. Son muy malos, pero qué bonitos son. Sí, pero... Bueno, yo los tengo en el Palacio Real, en los jardines de Sabatini, los tengo ahí también. Eso sí que hacen ruido, madre mía, ¿verdad? Luego compensan con las plumas, pero el ruido es ese. Mañana, no, lunes. El lunes a las 6 aquí como clavos, pásenlo bien.